vamos a ya empezar nuevamente agradeciendo este día martes, ay, 9, ya estamos 9, ¿no? También es un día, ¿no? Que es un portal también que se abre porque 9, que estamos de día, mes 9 y año 9, o sea, hoy es un día 999, ¿no? Qué interesante. ¿Ya? Es donde se abre un portal donde tú puedes, ¿no? Hacer tus predicciones, donde puedes hacer ¿no? Tus visualizaciones, ya todo lo que quieras pedir al universo, pero desde un agradecimiento, no desde que quiero esto, no, sino desde que soy así, ¿no? Yo soy abundante, yo soy disciplinada, todo lo que quiera hacer, yo soy. Y también decir gracias, gracias, gracias porque tengo esto, gracias porque, o sea, ¿no? Todo desde que ya lo tienes, no desde que, por más que no lo tengas, di gracias porque tengo esto, ¿ya? O sea, te lo imaginas, cierra tus ojos, te visualizas que ya lo tienes y siéntelo, ¿no? Imagínate que ya lo tienes, o sea, ya está ocurriendo, entonces tú agradeces por eso. Eso es lo que, ¿ok? En presente se dice. Bien, muy buenos días, Urja, Fiorella, Wilber, Guillermo, Chessy, Oscar, Saúl, muy buenos días, buenos días. Bienvenidos a esta lectura. Dice el gestor de las emociones. Bien, el gestor. Usen muy buenos días con todos. Bien, el día en que Jessica, la hija de 6 años de una amiga, pasó su primera noche en casa de una compañera. Mi amiga se hallaba tan nerviosa como ella. Durante todo el día había tratado de que Jessica no se diera cuenta de su ansiedad, pero cuando estaba a punto de acostarse, sonó el timbre del teléfono y mi amiga soltó de inmediato el cepillo de dientes y corrió hacia el teléfono, con el corazón en el puño, mientras su mente desfilaba todo el tiempo, ¿no? Todo tipo de imágenes de Jessica en peligro. Jessica, dice, ¿no? Dijo mi amiga, descolgando bruscamente el teléfono, y entonces escuchó la voz de una mujer disculpándose por haberse equivocado de número. Wow. Ante aquello, la madre de Jessica, recuperando de golpe la compostura, replicó mesuradamente, ¿con qué número desea hablar? ¿Mm? El hecho es que, mientras la amígdala prepara una reacción ansiosa e impulsiva, otra parte del cerebro emocional se encarga de elaborar una respuesta más adecuada. ¿Mm? Entonces dice, el regulador cerebral, ya que desconecta los impulsos de la amígdala, parece encontrarse con el otro extremo de una de las principales vías nerviosas que van al neocórtex. En el lóbulo prefrontal, que se halla inmediatamente detrás de la frente, o sea, ¿no? Ya, el neocórtex prefrontal parece ponerse en funcionamiento cuando alguien tiene miedo o está enojado, pero sofoca y controla el sentimiento para afrontar de un modo más eficaz la situación presente. O cuando una evaluación posterior eficaz la situación presente o cuando una evaluación posterior exige una postura completamente diferente. ¿Ya? Como ocurrió en el caso de mi amiga. De este modo, el área prefrontal constituye una especie de modulador de las respuestas proporcionadas por la amígdala y otras regiones del sistema límbico, permitiendo la emisión de una respuesta más analítica y proporcionada. Habitualmente, las áreas prefrontales gobiernan nuestras reacciones emocionales.
Recordemos que el camino nervioso más largo de los que sigue la información sensorial procede del tálamo, no va a la amígdala, sino al neocórtex y a sus muchos centros para asumir y dar sentido a lo que se percibe. Y esa información y nuestra respuesta correspondiente las coordinan los lóbulos prefrontales. La sede de la planificación y la organización de acciones tendentes a un objetivo determinado. Incluyendo las acciones emocionales. En el neocórtex, una serie de circuitos registra y analiza esta información. La comprende y organiza gracias a los lóbulos prefrontales. Y sí, a lo largo de ese proceso se requiere una respuesta emocional. Es el lóbulo prefrontal quien la dicta, trabajando en equipo con amígdala y otros circuitos del cerebro emocional. De todo lo que trabaja, ¿no? El cerebro, o sea, desde las amígdalas, el cerebro prefrontal, todo ello, ¿no? Todo un proceso. Y es rápido, rápido. ¿Qué tal? Buenos días, Damián, Wilber, Carlos, buenos días, Saúl, Miriam, muy buenos días, buenos días. Bienvenidos. ¿Qué les parece esta lectura a las emociones? Vamos a continuar. Este suele ser el proceso normal de elaboración de una respuesta. Un proceso que, con sola expresión de urgencias emocionales, tiene en cuenta el discernimiento, dice. Así pues, cuando una emoción se dispara, los lóbulos prefrontales, dice, ponderan los riesgos y los beneficios de las diversas acciones posibles y apuestan por la que consideran más adecuada. ¿Cuándo atacar? ¿Cuándo huir en el caso de los animales? ¿Y cuándo atacar? ¿Cuándo es huir? Y también cuándo tranquilizar y cuándo desuadir, ¿no? Desuadir, ¿ya? Cuándo desuadir, cuándo buscar la empatía de los demás, cuándo permanecer a la defensiva, cuándo despertar el sentimiento de culpa, cuándo relajarse, cuándo alardear, cuándo despreciar, etcétera. Mediante nuestro amplio repertorio de artificios emocionales en el caso de los seres humanos. Mira, cuántas reacciones lo que hace el ser humano, ¿no? En cambio, en los animales es cuándo atacar o cuándo huir. Y nosotros, pues, ¿no? Cuándo defendernos, cuándo despertar, cuándo expresar sentimientos de culpa, cuándo quejarse, cuándo alardear, cuándo despreciar, todo eso, ¿no? Etcétera, dice. ¿Mm? El ser humano puede hacer todo esas cosas, en cambio los animales no tanto de eso, ¿no? Ya, entonces, ¿cuándo atacar o cuándo huir? Es los animales. Práctico, con dos, ¿no? Acciones, ¿no? Ya, el tiempo cerebral invertido de las respuestas neocortizal, ya no, sí, neocortical, es mayor el que requiere el mecanismo del secuestro emocional, porque las vías nerviosas implicadas son más largas, pero debemos olvidar que también se trata de una respuesta más juiciosa y más considerada, porque en este caso el pensamiento procede al sentimiento, el neocórtex. Es el responsable de las dice, no, es el responsable de que nos entristecemos, sí, entristezcamos, dice, ¿no? Ya, cuando experimentamos una pérdida, cuando nos sentimos tristes, ¿no? O sea, cuando
cuando perdemos algo o a alguien, ahí es donde sentimos triste, esa tristeza, no sé. Podemos, bueno, poco a poco, primero es triste, después entramos a depresión, ¿no? ¿Ya? ¿De qué nos alegramos después de haber conseguido algo que considerábamos importante? O por lo que nos sintamos dolidos o dice, encolerizados por lo que alguien nos ha dicho o nos ha hecho, ¿no? Cuando sentimos esa rabia, cólera, o sea, mucha ira, ¿no? Es porque alguien nos dijo algo, nos ha hecho algo, ¿ya? Del mismo modo que sucede con la amígdala. Si el concurso de los lóbulos prefrontales con gran parte de nuestra vida emocional desaparecería porque sin comprensión de que algo merece una respuesta emocional, no hay respuesta emocional alguna. Desde la aparición en la década de los 40 de la tristemente famosa cura quirúrgica de la enfermedad mental, la lobotomía prefrontal, una operación que consistía en seccionar las conexiones existentes entre el córtex prefrontal y el cerebro inferior o en extirpar parcialmente, con frecuencia de un modo bastante torpe. Una parte de los lóbulos prefrontales. Muy buenos días Dora, Daisy, Flor, Edith. Muy buenos días, bienvenidos. Los neurólogos han sospechado que estos desempeñan un importante papel en la vida emocional. En aquella época anterior a la aparición de una medicación eficaz para el tratamiento de la enfermedad mental, la lobotomía era aclamada como el tratamiento para resolver los problemas mentales más graves. Corta los vínculos entre los lóbulos prefrontales y el resto del cerebro y liberarás, ¿no?, al paciente de su trastorno. Sin embargo, la eliminación de conexiones nerviosas clave terminaba también, por desgracia, liberando al paciente de su vida emocional, porque se había destruido su circuito maestro. O sea, ella no sentía, ¿no? Ya, todas esas cosas lo que pasó. O sea, por un lado bueno, por otro lado, pues malo, ¿no? Como que ya se desconecta. El secuestro emocional parece implicar dos dinámicas distintas, la activación de la amígdala y el fracaso dicen, activar los procesos neocorticales que suelen mantener equilibradas nuestras respuestas emocionales. En estos casos, en esos momentos, la mente racional se ve desbordada por la mente emocional. Y lo mismo ocurre con la ¿no?, función del neocórtex prefrontal como un gestor eficaz de las emociones, sopesando las reacciones antes de actuar y amortiguando las señales de activación enviadas por la amígdala y otros centros límbicos, como padre que impide que su hijo se comporte arrebatado todo lo que quiere y le enseña a pedirlo o a esperar. O sea, eso nos controla, se podría decir, como, bueno, primero pues nos manda, ¿no?, a razona esto, ¿no? Cuando llega la información acá, neocortes y ya, ahí podemos decir, no, si hago esto puede suceder esto, o sea, ya razonas, ¿no? Entonces, dice el interruptor que apaga. La emoción ¿no?, perturbadora parece hallarse en el lóbulo prefrontal izquierdo. Ya. Los neofisiológicos que han estudiado los estados de ánimo de pacientes con lesiones en el lóbulo prefrontal han llegado a la conclusión de que una de las funciones del lóbulo prefrontal izquierdo consiste en actuar como una especie de termostato neuronal que regula las emociones
desagradables. Así pues, el lóbulo prefrontal ¿no? Perdón, así pues, el lóbulo prefrontal derecho es la serie de sentimientos negativos, como el miedo, la agresividad, mientras el lóbulo prefrontal izquierdo los tiene en raya, muy probablemente inhibiendo el lóbulo derecho. Es un determinado estudio, por ejemplo, los pacientes con lesiones en el neocórtex prefrontal izquierdo eran proclives a experimentar miedos y preocupaciones catastróficas, mientras que aquellos otros con lesiones en el neocórtex prefrontal derecho eran desproporcionadamente joviales, bromeaban continuamente durante las pruebas ¿no? neurológicas y estaban tan despreocupados que no ponían el menor cuidado en lo que estaban haciendo, como si frescos, ¿no? Ya, este fue precisamente el caso de un marido feliz, ¿ves? O sea, no, ya no le importa, no le preocupa nada, ¿no? Simplemente, pues vive. El hombre, dice, al que se le había extirpado parcialmente el lóbulo prefrontal derecho para eliminar una malformación cerebral, una preparación después de la cual había experimentado un auténtico cambio de personalidad de que le convirtió en una persona más amable. Y según dijo la mar de la contenta, ¿ya? Su esposa a los médicos, más efectiva. El lóbulo prefrontal izquierdo, en suma, parece formar parte del circuito que se encarga de desconectar, o al menos de atenuar parcialmente los impulsos emocionales más negativos. Así, pues, si la amígdala constituye una especie señal de alarma, el lóbulo prefrontal izquierdo, por su parte, parece ser interruptor que desconecta las emociones más perturbadoras, como si la amígdala propusiera y el lóbulo prefrontal dispusiera. De este modo, ¿no? Las conexiones nerviosas existentes bueno, entre el córtex prefrontal y el sistema límbico no solo resultan esenciales para llevar a cabo un ajuste fino de las emociones, sino que también lo son para ayudarnos a navegar a través de las decisiones vitales más importantes. Todo lo que trabaja, miren, en el cerebro, ¿no? El izquierdo y el derecho, ¿no? No solo es uno, pues es derecho, izquierdo y derecho. Interesante. No, hay que estudiar más esto de ¿no? Cómo funciona de los cerebros, porque a veces los términos, ¿no? También. Dices, ¿qué parte es eso? El neocorte, las amígdalas, todo eso, ¿no? Ver, pues, de verdad sí, les invito, ¿no? A más estudiar, conocer esto de cómo funciona nuestro sistema, ¿no? nervioso, cómo es que las ideas o es que una impresión, ¿no? Una sorpresa, cómo funciona, cómo lo toma. Ya, por ejemplo, cuando estás en peligro, ¿no? De repente, no sé, te parece, si tienes miedo al perro, imagínate, tú estás caminando por la calle, ves un perro grande y sientes que viene hacia ti, ¿qué haces? ¿Te pones en posición de ataque o huyes? ¿Mm? El que no tiene miedo, pues va a afrontar al perro. Y el que tiene miedo va a huir, ¿no? El que no tiene miedo se va a hacer como ira, como cólera. Entonces la sangre, ¿no? Inmediatamente manda el cerebro a que expulse la sangre con fuerza hacia los brazos, hacia el rostro, ¿no? Hacia arriba, hacia la parte de arriba, para luchar como si con el perro, te pone en posición de lucha. Pero si tienes miedo, inmediatamente, ¿no? Tu cerebro reptiliano manda, aquí no hay que pensar ni nada, rápido es la acción, ¿ya? Si tienes miedo, va a empezar a mandar.
¿no? La sangre pase a los pies. ¿Para qué? Para que corras. Es así. Es inmediato, o sea, no llega, ¿no? La información al neocortes, no hay tiempo para eso, porque es innato, no supervivencia se le llama eso, ya, supervivencia. Qué bonito, ¿no? Conocer estos, ¿no? Temas, ¿verdad? Un poquito indaguen en esto, ¿no? ¿Cómo es el pensamiento? ¿Dónde se guarda? ¿Dónde se registra? ¿No? La primera impresión, qué cosas, ¿no? Y los traumas, imagínense cómo se da, ¿no? Ya, todo, cuando entra un shock que entras, todo lo que está en tu alrededor lo registra el cerebro, lo registra. La emoción, pues, ¿no? Viene a ser lo que sientes, se lo guarda ahí en el tálamo y pues de ahí, ¿no? Todo lo demás está registrado. Ya, indaguen más, les invito a indagar más. Quizás sea confuso este momento, pero de verdad, les invito a indagar más. Esto yo también voy a meter más lleno en esto, cómo funciona realmente. Siempre es bueno conocernos nosotros, cómo funciona nuestro cuerpo, nuestro cerebro, cómo funciona. ¿Mm? Bien, armonizando la emoción y el pensamiento, dice, es el tema, otro título. A ver, vamos a terminar esto. Sí, vamos a hacerlo, ¿ya? Y después nos quedamos bueno, ya el segundo capítulo creo que es. Sí, parte 2, la naturaleza de la inteligencia emocional. Eso ya lo leemos mañana. Hoy terminamos con esto. ¿Qué tal? Buen día. Abel, Felia, Ermelinda. Muy buenos días, bienvenidos. Dora, muy buenos días. ¿Eh? Entonces, vamos aquí continuando con aún la lectura. Ya dice, armonizando la emoción y el pensamiento. Las conexiones existentes entre la amígdala y las estructuras límbicas relacionadas con ella. El neocórtex constituyen el centro de gravedad de las luchas y de los tratos de cooperación, ¿ya? Tratados de cooperación existentes entre el corazón y la cabeza. Miren, ¿ah? ¿No? La emoción así como es como que es el corazón, ¿no? Y el pensamiento viene de la cabeza. Entre los pensamientos y los sentimientos, dice. Esta vía nerviosa, en suma, explicaría el motivo por el cual la emoción es algo tan fundamental para pensar eficazmente, tanto como tomar decisiones inteligentes como para permitirnos simplemente pensar con claridad. Ujú. Consideremos el poder de las emociones para obstaculizar el pensamiento mismo. Los neurocientíficos utilizan el término memoria de trabajo, entre comillas, ¿eh? Para referirse a la capacidad de la atención para mantener en la mente los datos esenciales para el desempeño de una determinada tarea o problema, ya sea para descubrir los rasgos ideales que uno busca en una casa mientras ojea. Dice folletos dice inmobiliarias como para considerar los elementos que intervienen en una de las pruebas en un test de razonamiento. La corteza prefrontal es una región del cerebro que se encarga de la memoria de trabajo, ¿no? Pero, dice, como acabamos de ver, existe una importante vía nerviosa que conecta los lóbulos prefrontales con el sistema límbico, lo cual significa que las señales de las emociones intensas, ansiedad, cólera y similares pueden ocasionar parásitos neuronales que sabotean la capacidad del lóbulo prefrontal para mantener la memoria de trabajo. Este es el motivo por el cual
Cuando estamos emocionalmente perturbados, solemos decir que no puedo pensar bien y también permitirme explicar por qué la tensión emocional prolongada puede obstaculizar las facultades intelectuales del niño y dificultar así su capacidad de aprendizaje. ¿Se dieron cuenta? Mm, Vamos continuando. Estos déficits no los registra siempre los test que miden el CI, o sea, coeficiente intelectual, ¿no? Cuando pueden ser determinados por análisis neuropsicológicos más precisos y colegidos de la continua agitación de impulsividad del niño. En un estudio llevado a cabo con alumnos de las escuelas primarias que, a pesar de tener un CI por encima de la media, mostraban un pobre rendimiento académico. Las pruebas neuropsicológicas determinaron claramente la presencia de un desequilibrio en el funcionamiento de la corteza frontal. Se trata de los niños impulsivos y ansiosos, a menudo desorganizados y problemáticos, que parecían tener un escaso control prefrontal sobre los impulsos límbicos. Este tipo de niños presenta un elevado riesgo de problemas de fracaso escolar, alcoholismo, delincuencia, pero no tanto porque su potencial intelectual sea bajo, sino porque su control sobre su vida emocional se haya severamente restringido. El cerebro emocional completamente separado de aquellas regiones del cerebro cuantificadas por las pruebas recientes del CI, o sea, coeficiente intelectual. Controla igualmente la rabia y la compasión. Se trata de circuitos emocionales que son esculpidos por la experiencia a lo largo de toda la infancia y que no deberíamos dejar completamente en manos del azar. O sea, niños, se puede decir inteligentes, no por eso es coeficiente intelectual, o sea, no bajos, o sea, más arriba del promedio, se puede decir, o de la media, ¿no? Niños que, pues, ¿qué pasa aquí? Por eso se dice esta frase, ¿no? Cuando la emoción sube, ya la inteligencia baja. Ahí, por ejemplo, no puedes tomar decisiones. Imagínate, estás con mucha ira, o con mucha alegría, o con mucha tristeza, vas a tomar decisiones. No, no debes de tomar. Es una recomendación, ¿no? Porque puedes tomar, o sea, como estás con mucha ira, puedes tomar una mala decisión, de la cual te vas a arrepentir más adelante, ¿no? Porque en ese momento, pues, con mucha ira, estás dispuesto a hacer, a luchar, lo que fuere, ¿no? A enfrentar. Eso es. Pero, imagínate, cuando ya baja esa tu ira, estás calmado, no, pues, ya no vas a tener ese coraje de no enfrentar y después de las cosas te puedes arrepentir, ¿no? Ya, entonces, baja eso. Entonces, no se puede, ¿no? Es así, ¿no? Entonces, por eso dice cuando, o sea, niños son inteligentes, todo, pero pueden estar así, ¿no? En alcoholismo, drogadicción, todo. Es que emocionalmente, pues, están tan mal, ¿no? O sea, hay que trabajar ahí, ¿ya? Porque bastante, mira cómo se da, ¿no? Nos maneja, como decir, la emoción. Por eso si has escuchado de repente ahí, ¿no? Tarde o temprano, la disciplina, ¿no? Ah, gana, que no sé si es gana, a la inteligencia, dice, ¿no? Ya. O sea, muchos no por ser, son inteligentes, pero no es que por ser inteligentes están bien en su vida, ¿no? No están bien, o económicamente, ¿no? O en su familia, ¿no? Ya. Entonces, aquí va a ser la emoción. Muy buenos días, doctor Clinton. María, muy buenos días. María Ramos, buenos días, ¿qué tal?
Mercedes, buenos días. Entonces, eso, ¿no? No tomar cuando estás, o sea, tu emoción está alto, no puedes tomar decisiones ahí, ¿no? Tiene que bajar y luego recién puedes tomar decisiones. Lo mismo con los niños, ¿no? Entonces, imagínate si un niño en la escuela, ¿no? Es inteligente, yo lo he experimentado cuando yo estaba haciendo mis prácticas profesionales en las primarias, en distintos colegios, ahí yo vi niños inteligentes, ¿no? Pero estaban, digamos, de salida sus cuadernos, sus tareas, todo un desorden, ¿no? Pero en clase, cuando estaban prestando atención, ellos opinaban, ¿no? Levantaban la mano y opinaban, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando acá? Pues hay problemas en casa, ¿no? Quizás del niño, bueno, los padres habían, ¿no? Donde yo indagaba un poco, de otros sus padres trabajaban. Entonces el niño pues hacía lo que quería en la casa, ¿no? Sí, quizás miraba televisión o de repente hacía algo, pro juegos y no hacía, ¿no? Entonces, para esto pues hay que estar, pues, ¿no? Presentes, ¿ya? Y así resulta, ¿no? O problemas también pues con en los padres y el niño pues, ¿no? Más, digamos, está quizás preocupado en esto, que sus papás se vayan a separar o están peleando. Esto afecta, y afecta mucho. ¿Ya? Entonces, ¿no? Por más que un niño sea bien inteligente y cosas emocionalmente se van afectados, pues no va a ir, no va a rendir académicamente, va a estar muy regular de repente o muy bajo de repente, ¿no? ¿Ya? Entonces es importante esto, ¿no? Ok, continuando aquí con la lectura, nos quedamos, bueno, acá. También hay que tener en cuenta el papel que desempeñan las emociones, hasta en las decisiones más racionales, ¿no? En su intento de cooperación de la vida mental. El doctor Antonio Damasio, así se llama, un neurólogo de la Facultad de Medicina de la Universidad de Iowa, ha llevado a cabo un meticuloso estudio de los daños que presentan aquellos pacientes que tienen lesionadas las conexiones existentes entre la amígdala y el lóbulo prefrontal. En tales pacientes, el proceso dice, toma de decisiones se encuentra muy deteriorado, aunque no presenten el menor dice, desmoscado de su CI, ¿no? O de cualquier otro tipo de habilidades cognitivas. Pero a pesar de que sus capacidades intelectuales permanezcan intactas, sus decisiones laborales y personales son desastrosos e incluso pueden llevar, ¿no? Pueden llegar a obsesionarse con algo tan dice, nimio como conectar una cita. Ajá. ¿Cómo, perdón, dice concertar una cita? Está bien. Según el doctor Damasio, el proceso de toma de decisiones de estas personas se haya deteriorado porque han perdido el acceso a su aprendizaje emocional. ¿Qué tan importante es la emoción, no? O sea, por eso madurez emocional, si has escuchado, o gestiona tus emociones, ¿no? En este sentido, el circuito de las amígdalas prefrontal constituye una encrucijada entre el pensamiento y la emoción. ¿Mm? Una puerta de acceso dice, a los gustos, disgustos, ya gustos y disgustos que el sujeto ha adquirido en el curso de la vida, separadas de la memoria emocional de la amígdala. Las valorizaciones realizadas por el neocórtex dejan de desencadenar las reacciones emocionales que se le asociaron en el pasado y todo asume una gris neutralidad. En tal caso, cualquier estímulo, ya se trate de un animal favorito o de una persona detestable, deja de despertar atracción o rechazo. Esos pacientes han olvidado, entre comillas, olvidado todo aprendizaje emocional porque han perdido el acceso al lugar en el que éste se sienta, ¿no? En el que éste se sienta, asienta, dice, ¿no? La amígdala.
Estas averiguaciones condujeron al doctor Damasio a la conclusión contraintuitiva de que los sentimientos son dispensables para la toma racional de decisiones, porque nos orientan en la dirección adecuada para sacar el mejor provecho de las posibilidades que nos ofrece la fría lógica. Mientras que el mundo suele presentarnos un absorbente, ¿no? Absorbante despliegue de posibles en qué debería invertir los ahorros de mi jubilación. ¿Mm? Es una pregunta, ¿no? ¿En qué debería invertir? Bien, otro. Dice, ¿con quién debería casarme? El aprendizaje emocional que la vida nos ha proporcionado nos ayuda a eliminar ciertas opciones y descartar otras, así como, dice, arguye el doctor Damasio. El cerebro emocional se halla tan explicado en el razonamiento como lo está el cerebro pensante. Las emociones, pues, son importantes para el ejercicio de la razón, en la danza entre el sentir y el pensar. La emoción guía mientras decisiones instantes tras instantes, trabajando mano a mano con la mente racional y capacitada, o incapacitando al pensamiento mismo. Y del mismo modo, el cerebro pensante desempeña un papel fundamental en nuestras emociones. Dice, exceptuando aquellos momentos en los que las emociones se desbordan y el cerebro emocional asume por completo el control de la situación. ¿Qué tal, Ana Lucía? Buenos días, buenos días. En cierto modo, tenemos dos cerebros y dos clases diferentes de inteligencia. Inteligencia racional y la inteligencia emocional. Eso, por eso decía hace rato, ¿no? Cuando la inteligencia, ¿no?, racional está alto y tu emoción también, ¿no?, puede estar bajo. ¿Cómo es, no? Y a veces, pues, más olvidamos o obviamos lo que estamos sintiendo. Entonces, no es bueno también ahí, ¿no?, que actúes, ¿ya? Porque estás yendo, como decir, en contra de tus sentimientos. Muchas veces reaccionan las personas o actúan desde más de lo que racional, ¿no? Ya desde lo pensante. Y a veces hacemos cosas desde que, digamos, la razón, pero no desde lo que sentimos, ¿ya? Es equilibrar eso, es equilibrar, ¿ya? Entonces aquí dice, en cierto modo tenemos dos cerebros, ¿no?, que les decía, ¿no?, dos clases de diferencia, inteligencia racional y la inteligencia emocional. Y nuestro funcionamiento en la vida está determinado por ambos. Por ello, no es el CI, ¿no?, lo único que debemos tener en cuenta, sino también deberíamos considerar la inteligencia emocional, lo que les dije. Tomar los dos. De hecho, el intelecto no puede funcionar adecuadamente sin el concurso de la inteligencia emocional y la adecuada complementación entre el sistema límbico y el neocórtex, ¿no? Ya les dije, ¿no? El límbico viene de la emoción, el neocórtex desde la razón, ¿no? Los dos. ¿Ya? Entre la amígdala y los lóbulos prefrontales exige la participación armónica entre ambos. Solo entonces podremos hablar de propiedad de inteligencia emocional y la capacidad, ¿no?, intelectual. Esto vuelve a poner sobre el tapete el viejo problema de la contradicción existente entre la razón y el sentimiento. No es que nosotros no pretendamos eliminar la emoción y poner la razón en su lugar, como querría Erasmo, sino que nuestra intención es la de descubrir el modo inteligente de armonizar ambas funciones. El viejo paradigma ponía un ideal ideal de razón liberada en los impulsos de la emoción.
El nuevo paradigma, por su parte, propone armonizar la cabeza y el corazón, pero para llevar a cabo adecuadamente esta tarea debemos comprender con más claridad lo que significa utilizar inteligentemente las emociones. Ahí termina esta primera parte, ya. Entonces, en conclusión, pues bueno, yo lo veo y percibo, sí, ¿no? Yo lo entiendo de esta manera y también de mi experiencia como terapeuta de lo que es, ¿no? Siempre, como dice, ¿no? Estar en coherencia, ¿ya? Yo te hablo ya desde la coherencia, como decir, no es fácil, sí, ¿no? Haces, ¿por qué uno se enferma? Porque no está siendo coherente consigo mismo, dice, ¿no? Desde la emoción, o sea, ¿qué sientes? ¿No? O sea, ¿qué, no? Y las emociones son 6, ¿no? Básicos, le dije. ¿Qué son? La alegría, la tristeza, el miedo, la ira, asco y sorpresa. Esas son las 6 emociones básicas que el ser humano tiene. Entonces, si estas emociones no estamos gestionando y quizás si yo me siento triste por algo y estoy, como si lo he guardado ahí, lo tengo y sigo haciendo mis cosas, con el tiempo esto no va a quedar ahí. No es que desaparezca solo. Tienes que abrirte a esto y soltar, ¿no? O gestionar esto, como si sanar esto, ¿ya? Hablarlo, ¿no? De verdad que sí, o soltar o algo que no sueltas, no sé. Entonces, son varias, bueno, acciones que puedes, por las razones que estés ahí y estés haciendo tú normalmente cosas, pero esto va a salir en cualquier momento, ¿ya? O otro también, ¿no? Cuando tú quieres hacer algo, quieres, o sea, sientes desde acá del corazón, te gusta hacer algo, pero tú estás haciendo diferente, o sea, desde la razón, ¿no? O sea, como si desde el neocortes, dices, voy a hacer esto, ¿no? Pero no estoy haciendo caso a lo que quiero. Entonces estamos en incoherencia también. Y muchas veces te puede ir muy bien, pero después a la larga o a la corta, pa, cae algo. O sea, te vas a sentir vacío porque te puede ir muy bien quizás en un trabajo, ¿no? Todo tienes, ganas bien, bien en tu trabajo, todo genial, pero por dentro te sientes vacía o vacío. Y a veces pasa, no sé, entras así de por sí, quizás en depresión o sientes que hay algo que, no sé, o insomnio o algo pasa. Ya, muchas personas así, maestros, ¿no? Han llegado a sentir y no sabían por qué se sentían así. Todo tenía como si, ¿no? Su trabajo todo muy bien, su familia todo muy bien, pero uno mismo, ¿no? Se sentía pues vacío. ¿Ya? Entonces, esto es cuando pues no hacemos caso a lo que queremos, o sea, nuestro corazón, un sentimiento, ¿no? Y no está en coherencia, porque debemos estar con la mira, tenemos que estar en coherencia con nuestra mente, ¿no? Lo que es la psique, ¿ya? El pensamiento y la razón, o sea, desde, ¿no? Y otro lo que es lo que queremos, ¿no? El sentimiento. Por ejemplo, en lo que es biodescodificación, nosotros siempre vamos a ver, ¿no? ¿Qué estás pensando? O sea, no una enfermedad va a ser así, ¿no? Lo que estás pensando, tanto piensa, porque, ¿por qué piensas? Pues porque no has solucionado, por eso están dando vueltas en tu mente ahí, pensando, ¿no? Tanto pensar en eso, el, o no has dado solución, esto manda al cerebro, ¿no? A solucionarlo, para que no estés preocupado, que no estés con miedo, todo lo que sientas ahí. Manda a actuar al cuerpo. Y el cuerpo lo expresa. Mira, todo, o sea, por eso digo, ¿no? Lo que la boca calla, el cuerpo lo expresa, ¿ya? Sea en primero, quizás instancia, un dolor, un malestar o algo, y después con tiempo sale una enfermedad. Así viene. Por eso nosotros mismos nos enfermamos. Nosotros mismos podemos sanar también. ¿Cuándo? Pues solucionando eso que te molesta, que te incomoda o eso que estás pensando, ¿ya? Puede ser hace muchos años también, sino que está muy guardadito, pero si tocas el tema, ahí es donde salta, ¿no? Ok, amigos, bien, ya son 7:05 y qué bonito, por eso les recomiendo, bueno, les invito, bueno, ¿no? A conocer más un poquito esto ¿no? De los cerebros, de lo que es límbico, las amígdalas, ¿no? Al principio nos hablaba del tálamo, también hipotálamo, o sea, varios, ¿no? Términos que había ahí, quizás uno desconoce cómo es, cómo no, y de verdad que es conocer esto, cómo funciona nuestro cerebro, ¿ya? Bien, amigos, nos estamos viendo.